Buenos días, bienvenidos a Súmate a una causa, un espacio que Promoestéreo dedica a fundaciones y asociaciones civiles, y donde cada semana la conductora Maru López presenta a diferentes actores de estas organizaciones para dar a conocer las diferentes causas que atienden. Estamos seguros que después de conocer la labor que realizan, querrás sumarte a una causa. Ser saludable nunca fue tan delicioso. Visita Ojo de Agua y consiéntete con alimentos de calidad. Disfruta de nuestro nuevo menú y conecta con la naturaleza a través de los ingredientes más frescos, desde el huerto hasta la puerta de tu casa. Pide desde nuestra página web para disfrutar de promociones y beneficios exclusivos. Pide a domicilio, pide Ojo de Agua. No te quedes con el antojo. www.grupoojodeagua.com.mx. Natural es Ojo de Agua. Este verano, Ojo de Agua y Uber Eats te invitan a la playa. Participa en nuestro Summer Body Challenge. Queremos premiar tu fidelidad. Por eso, los 2 clientes que más órdenes realicen en la app de Uber Eats hasta el 31 de junio podrán ganar un viaje a Tulum para 2 personas con vuelo redondo, comidas y hospedaje en el Hotel MX Tulum, todo incluido por 5 días. O una membresía de FitPass Pro de 6 meses. Alcanza tus objetivos con Ojo de Agua y Uber Eats. ¡Acepta el reto! ¿Qué esperas para empezar a ordenar? Más información, términos y condiciones en grupoojodeagua.com.mx. Que tengan que ver con la filantropía. Bueno, el día de hoy es miércoles 5 de julio y ahora sí lo menciono porque nuestro programa queda grabado en podcast y en el caso de que algunas personas escuchen el programa después, saber que algunos de los anuncios que hacemos, de las menciones, pues tienen vigencia, ¿no? Nada más. Por eso, para que tomen en cuenta eso. Y hablando de vigencias, les comento que la tercera semana de salud de Fundación Luis Pasteur, que es una clínica que está ubicada en la Colonia Santa María en la Ciudad de México, en Jaime Torres Bodet, número 187, va a llevar a cabo su tercera semana de salud del 17 al 22 de julio. Esta semana es especial porque, de hecho, ellos manejan cuotas de recuperación, ya que son una asociación sin fines de lucro. Entonces, tienen precios muy bajos de los estudios que realizan, que son estudios de detección oportuna de cáncer de mama, cáncer cervicuterino, cáncer de ovario. También llevan a cabo electrocoagulaciones, conizaciones, biopsias y tienen convenio con el Hospital General de México para referir a las mujeres a las que se les detecta cáncer. Pero aquí de lo que se trata es de que haya detección oportuna y tratamiento oportuno. Entonces, cada año llevan a cabo 4 semanas de salud, en esta ocasión es la tercera, que va a ser del 17 al 22 de julio, y como las pacientes tienen que agendar cita con antelación, porque solamente se les atiende con cita, pues la tienen que realizar, ¿no? Entonces, para agendar una cita, pueden, mediante Messenger, registro en la web o llamada, contactar a la fundación. Y para esto primero tienen que saber cuáles son los paquetes que ofrecen. Pueden verlo en sus redes sociales de fundacionpasteur.org y ellos ofrecen lo que es mastografía, ultrasonido de mama, ultrasonido de próstata. En esta ocasión también atienden a los hombres. Hay antígeno prostático, hay también lo que es Papa Nicolau, colposcopía, etc. Entonces, bueno, el registro en la web es en fundacionpasteur.org/semana de salud, /. Y por llamada telefónica es al 55 41 14 84, extensiones 101, 103 o 110. Les recomiendo que vayan. La verdad es que solamente ahí les van a atender médicas especialistas y los resultados los entregan con diagnóstico, plan médico y con interpretación, que para las mastografías pues es lo más importante. Entonces recuerden, hombres y mujeres pueden ir del 17 al 22 de julio, llamen al teléfono que les di. Y bueno, hablando de cáncer, también Súmate una causa y la Asociación Mexicana de Lucha contra el Cáncer
tenemos un convenio con Mamotest y tenemos un código con el cual se hace un descuento a las personas que lo anotan cuando realizan su cita en Turnero Mamotest. El teléfono para realizar una cita para hacerse una mastografía es el 56 33 46 55 99. Aquí ustedes lo marcan, es a través de WhatsApp, y anotan que quieren tener una cita para mastografía y tienen que poner el código EM0001. Con ese código, el costo del estudio, en lugar de ser de $690, es de $390. Es una cuota de recuperación. Y las clínicas de Mamotest en Ciudad de México están cerca de Barranca del Muerto y cerca del World Trade Center. También hay clínicas en Metepec, Pachuca, Veracruz, Guadalajara y Monterrey. Así es que también entren a las redes sociales de Mamotest y vean dónde están ubicados. Y por último, bueno, pues sin nuestro patrocinador no habría programa, y además ellos también apoyan a Fundación Luis Pasteur con campañas de recaudación de fondos, y con esos donativos se pueden llevar a cabo campañas para apoyar a mujeres que no tienen acceso a servicios de salud de calidad. Y bueno, pues hablando del patrocinador, ¿no? Es Ojo de Agua, Grupo Ojo de Agua, que es una empresa mexicana en expansión que tiene restaurantes en diferentes ciudades del país y ya también en Miami y en Houston. Felicidades. Y bueno, ellos llevan a cabo campañas. También pueden entrar a su página para ver su menú y para ver las sucursales, también para pedir en línea. Y la página es grupoojodeagua.com.mx. Acaban de inaugurar la sucursal del Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México. Y si ustedes hacen un pedido de pick-up, pueden pasar a recogerlo y su primer pedido tendrá un 30% de descuento con el código ODATEC. O de Ojo de Agua, TEC de TEC de Monterrey. Entonces, con el código ODATEC, 30% de descuento en pick-up. Y bueno, pues esos son los anuncios de esta semana. Y bueno, en esta ocasión voy a platicar con una persona muy querida que es Shari Esquivel. A ella ya la había entrevistado en el mes de marzo, pero había tanto que hablar de su institución que nos faltó ver el tema principal, que era trastorno bipolar. Ella nos platicó qué es lo que hacen en la asociación. Son mujeres jóvenes, psicólogas, y bueno, ella nació en el Estado de México, estudió psicología, después una maestría en psicología, ha tenido varios talleres, diplomados, entonces es una persona joven pero con mucha experiencia, y especialmente la experiencia se la dejó también la pandemia, ¿no? En la que hubo tantos problemas para las personas, que todos estábamos encerrados, y pues cada quien manifestó su frustración por este encierro de diferentes maneras, y ella atendía nada más en persona, ¿no? En vivo, presencial, como se dice, pero debido a esta situación, pues también aprendieron a manejar lo que eran las consultas en línea, y eso es muy bueno para todos porque puede atender a personas en cualquier lugar. Entonces, pues bueno, les presento a Shari Esquivel para quienes no la conocían, y para los que ya habían escuchado la entrevista, pues aquí tenemos la segunda parte. Y antes de comenzar, me gustaría que Shari nos diera un pequeño resumen de lo que vimos la vez anterior, que nos diga qué es lo que hacen en su clínica. Y bueno, pues buenos días, Shari, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, Maru, muy buenos días. Primero que nada, muchísimas gracias por estar de nuevo aquí. La verdad me emociona poder compartir contigo. Y sí, la vez pasada hablamos un poquito acerca de límites, estamos hablando de todo esto que la pandemia provocó, ¿no? Y de cómo se están desarrollando muchos trastornos de personalidad, trastornos del estado de ánimo. Y bueno, o sea, nos quedamos a la mitad y por eso es que ahora vamos a tomar la segunda parte, pero te cuento. Ancla es una institución de asistencia privada, estamos ubicadas en Metepec, Estado de México, nos dedicamos a trabajar con niños, jóvenes y adolescentes, así como también con los padres de familia. Lo que nosotros hacemos es dar orientación psicológica, terapia, damos talleres de diferentes temas, desde cómo mejorar nuestra relación con nuestros hijos, ¿no? Para padres, de límites, también hablamos de autoestima, noviazgo,
de varios temas, ¿no? Según las problemáticas que en consulta nosotros vayamos viendo que son repetitivas, hacemos talleres para que sea como mucho más fácil abordar un tema en particular y hacer actividades muy específicas sobre ese tema. Trabajamos bajo 2 modalidades, presencial y en línea, y los horarios son de lunes a viernes, varían, ¿no? Según la agenda, pero básicamente eso es lo que nosotros hacemos y estamos aquí en Metepec. Muy bien. Entonces, si hay personas que viven en otro lugar de la República Mexicana, Metepec es cerca de Toluca, en el Estado de México, ¿se pueden también comunicar con ustedes? Sí, claro, nosotros atendemos también en línea. Ahorita tenemos pacientes de diferentes partes de la República, incluso de diferentes partes ya del mundo. Nos pueden contactar a través de WhatsApp. El número es 729-27-000-58. Te lo repito, es 729-27-000-58. Nos mandan WhatsApp y nosotros allá agendamos cita, ya sea que la quieran de forma presencial o que la quieran en modalidad en línea. Pues muchas gracias y me gusta el nombre de ancla, ¿no? Que eso es como llegar a puerto y anclarte a algo seguro, ¿no? Que no andes allá a la deriva, como muchos de nosotros, mucha gente de la que ustedes atienden y ustedes les ayudan a anclarse, ¿no? Así en un sitio seguro, que es me imagino, ¿no? Que la intención del nombre que ustedes le pusieron a la institución. Sí, de hecho ese es el objetivo, ¿no? Un ancla en realidad no se ve, pero es la que utilizamos cuando estamos en tempestad, ¿no? Cuando hay un barco que tiene tempestad, que hay lluvia, necesita lanzar el ancla para poderse aferrar a algo y tener esa estabilidad, ¿no? Y muchas de las cosas que a veces suceden es que los pacientes llegan en crisis, llegan pues con mucho caos interno y sobre eso lo que hacemos es buscar que tengan una ancla, que puedan tener ese soporte. Uno de nuestros lemas en realidad aquí es bienvenido a tu lugar seguro, ¿no? Buscamos que todo lo que nosotros hacemos sea para dar esa seguridad y para poder dar ese bienestar. Algo que a mí me gusta de la juventud es que antes era como un tabú decir que ibas al psicólogo o al psiquiatra, ¿no? O sea, que no pensaran que estás loco. Pero actualmente los jóvenes son los que buscan ayuda. Y eso es muy bueno porque saben que no están bien y ellos mismos solicitan esa ayuda, ¿no? Entonces, claro, no todos. Entonces, si tú eres papá de un adolescente que ves que tiene problemas o que no se está adaptando o que está triste o de repente está enojado, o sea, como que tiene crisis, ¿qué es lo que debes hacer? ¿Con quién te debes acercar? ¿Con un psicólogo, con un psiquiatra? ¿A dónde llamar? ¿Qué se hace cuando se te presenta? Y no nada más de un joven, puede ser una mujer, ¿no? Mayor o de edad mediana, igual un hombre, ¿no? Que dicen, ay, esa señora está menopáusica, ¿no? Ese señor está andropáusico, ay, es que es bipolar, ay, tiene TDA. O sea, como que soltamos así las etiquetas sin saber realmente qué sucede, pero sí tenemos que saber qué es lo que tiene la persona, si hay tratamiento, qué tipo de tratamiento. Entonces, ¿tú qué nos aconsejas? Tú que eres la especialista, ¿no? ¿A quién acudimos? ¿Qué hacemos? Sí, claro, mira, la realidad es que algo que nosotros hemos visto mucho es que a veces un adolescente comienza a tener cierto malestar y se acerca, ¿no? Desde quiero ayuda, quiero que alguien me pueda orientar, y muchas veces es como el primer eslabón para después poder apoyar a toda la familia. ¿Por qué? Porque cuando se empieza a ver el malestar incluso de un hijo, ¿no? Al final, pues un hijo es un reflejo de cómo puede estar funcionando la dinámica familiar, y sobre eso ya podemos como trabajar, ¿no? Ahorita también mencionabas de que se ha puesto muy de moda como autodiagnosticar, y las redes sociales, puntualmente, por ejemplo, TikTok, que de repente suben como Reels o suben TikToks dando sintomatología, y es como, ay, sí, seguro yo lo que tengo es trastorno de déficit de atención, ¿no? Tengo bipolaridad, tengo TDA, ¿no? Y la realidad es que eso no es así, no se puede diagnosticar solo de esa manera. Sí es importante que se pueda acudir a un especialista. Sí, a veces también desvalorizamos mucho la parte de los síntomas, ¿no? Y entonces, no sé, el adolescente de repente dice, es que me siento triste, ¿no? Y los papás a veces es como, ay, pues es normal, ¿no? O sea, pues estás en una etapa, ¿no? Pero muchas veces esos malestares comienzan a ser
la pauta para que ellos empiecen a manifestar otras cosas, ¿no? Y es importante que se pueda acudir con un psicólogo para que se pueda hacer toda una evaluación y sobre eso se pueda determinar, uno, el diagnóstico y dos, el tratamiento. ¿Por qué? Porque también esa es la otra. A veces damos por hecho que es, no sé, si me siento triste, voy con el psiquiatra me ayuda a sentirme mejor y listo, ¿no? Son dos trabajos totalmente diferentes, ¿no? La parte psiquiátrica se dedica pues como un órgano, ¿no? A tratar la parte del cerebro. El psicólogo también lo hace, pero también el psicólogo abarca todo, ¿no? O sea, no solo los procesos mentales, sino también procesos emocionales que se pueden estar vinculando. ¿Para qué? Para que entonces sí pueda haber como un buen tratamiento, ¿no? Digámoslo así, el psiquiatra lo que hace es ayudarnos a que se segreguen las sustancias necesarias si es que nuestro cerebro no lo está segregando correctamente, y el psicólogo lo que hace es acompañarnos en un proceso para que podamos manejar, gestionar mejor nuestras emociones, realmente todo lo que estamos sintiendo para tener pues un bienestar, ¿no? Entonces desde ahí parte, lo ideal muchas veces llega a ser distinto, pero lo ideal es que si hay una manifestación de algún síntoma, no sé, depresión, ansiedad o algo que en realidad incomode, lo ideal es que se acuda primero a un psicólogo para que se haga toda esta evaluación, ¿no? Y se pueda realmente tener un diagnóstico y de ahí determinar si se requiere solo un proceso terapéutico o si se requiere una intervención psiquiátrica. Muchas veces ya van directamente con el psiquiatra y el psiquiatra es quien hace una canalización a la parte de un psicólogo, ¿no? Para que se pueda trabajar de manera conjunta. Y depende mucho también de qué diagnóstico sea el que pues se dé. Oye, y no quiero menospreciar los estudios y esfuerzos de mucha gente, pero yo creo que con la mente no se juega. Y hay gente que toma cursos y ya, ¿no? Da consulta. O sea, se siente así especialista. ¿Qué diferencia hay entre ir con alguien que tomó un curso, ¿no? Como sencillo de psicología y demás, o ir con alguien que tiene realmente una carrera universitaria, ¿no? Y que tiene un respaldo? ¿Cuál es esa diferencia entre poder hacer un diagnóstico, en tu caso, o poder nada más ayudar a las personas a que salgan de un trance? O sea, ¿qué diferencia hay y qué es lo que tú opinas al respecto? Mira, la realidad es que eso es algo que está pasando últimamente, ¿no? De repente hay cursos o hay, no sé, incluso ya ni cursos, ¿no? O sea, talleres a veces de, pues, no sé, tanatología, ¿no? Y toman el curso. En realidad yo creo que pueden ser muy buenos siempre y cuando también se tenga esta base universitaria. ¿Por qué? Porque justamente lo que se hace es que se estudia todo el comportamiento, ¿no? El comportamiento humano, el comportamiento incluso observable, si lo podemos poner de esa manera, pero también lo que hacemos es que se estudia los procesos mentales y la estructura de la mente, ¿no? A pesar de que no somos médicos, sí hay todo un conocimiento de cómo se estructura la mente, de qué es lo que sucede cuando, no sé, sufrimos depresión, cuando sufrimos ansiedad, desde un proceso mental, ¿no? Entonces, no es lo mismo que solo des paliativos, ¿no? Para tratar lo externo a ya trabajar lo interno, porque eso es lo que sucede cuando hacemos algún taller o cuando se hace algún curso, normalmente lo que se busca es tratar lo externo, pero si no se hace una evaluación de lo interno, solo es un paliativo. Lo único que va a pasar es como que le vas a poner un curita a la herida, pero no vamos a trabajar realmente el malestar real. Y muchas veces eso es lo que trae consigo mucho riesgo. ¿Por qué? Porque a lo mejor vamos a poner el ejemplo de que puede haber un episodio depresivo muy fuerte y ese episodio depresivo tiene ideas suicidas, ¿no? Pero en realidad es que su cerebro no está segregando las sustancias necesarias o que también tenemos diferentes factores, ¿no? Porque esa es la otra, son varios factores, no solo es uno, son varios factores los que se tienen que analizar. Y en un episodio así, pues entonces sí podemos llegar a perder a la persona. ¿Por qué? Porque está experimentando un episodio depresivo muy fuerte con ideas suicidas, las cuales no se vieron antes y entonces cometen pues este acto contra su vida. Entonces, si uno va directamente con el psiquiatra, el psiquiatra te medica.
pero si van primero con ustedes hacen un diagnóstico, en caso necesario derivan con el psiquiatra, y tiene que ser algo integral, ¿no? O sea, no nada más es tómate tu medicamento, sino que también tiene que haber acompañamiento, ¿no? Porque esos cambios que llega a tener la gente de que con el medicamento se sienten bien, pero sin el medicamento no, y que entiendan, ¿no? Todo el proceso, y además que tengan como tú dices, un ancla, alguien que los guíe, alguien que los escuche, alguien que les explique que esté funcionando. Eso sería lo mejor. Primero ustedes derivan al psiquiatra y regresan con ustedes, ¿es así? Sí, ese sería lo ideal. Les digo, la verdad es que últimamente, pues como un médico, ¿no? Si tú vas al doctor y el doctor le dice, ¿sabes qué? Me duele la cabeza, no sé, tengo escurrimiento nasal, me duele el estómago, lo que va a hacer el doctor es que te va a dar el medicamento para que dejes de tener esos síntomas. Ajá. Y te va a decir, ¿sabes qué? Necesitas tener, no sé, levantar tus defensas. ¿Y cómo levantas tus defensas? Pues consumiendo vegetales, ¿no? O sea, o comiendo frutas y verduras. Ah, bueno, y hasta ahí. Lo mismo sucedería con el psiquiatra, ¿no? Entonces llegan con el síntoma, me duele la cabeza, me siento triste todo el tiempo, tengo ganas de llorar, y lo que hace el psiquiatra es que pues da el medicamento para que esos síntomas dejen de estar. Pero lo que hacemos en un proceso psicológico es identificamos por qué se están generando esos síntomas, ¿no? Para determinar si es algo orgánico o si es algo que se puede estar generando a raíz de las circunstancias que se están viviendo. De ahí, entonces, se realiza este diagnóstico y se determina realmente qué es lo que tengo, ¿no? Porque a lo mejor el psiquiatra dice, pues yo veo que tienes ansiedad porque todos los síntomas que me hiciste son ansiedad, pero resulta que a lo mejor no era ansiedad, que a lo mejor lo que se podía estar teniendo era un trastorno obsesivo compulsivo, ¿no? Y entonces, ¿qué va a pasar? Sí, se van a reducir los síntomas, pero no se está atacando directamente el problema de raíz. Entonces, en psicología lo que hacemos es diagnosticar, de ahí se tiene un plan de intervención, es decir, cómo vamos a trabajar eso, y de ahí pues ya se tiene como todo el tratamiento y ya se determina, ¿no? Si necesita irse a la parte psiquiátrica o si se requiere, pues no solo un proceso terapéutico. Oye, y bueno, ya para dar ejemplos, aterrizar en lo que es trastorno bipolar, para que no se nos vaya atrás el programa. ¿Cuáles son los síntomas del trastorno bipolar? ¿Qué hacen ustedes para diagnosticarlo? ¿Qué pruebas existen? Y luego, ¿qué procede? Los mandan con el psiquiatra y luego, o sea, explíquenos cómo es el proceso de diagnóstico, de tratamiento, de seguimiento, de acompañamiento de lo que es el trastorno bipolar. Por favor. Claro, mira, se puso muy de moda decir, ay, es que estás bipolar, ¿no? Y es algo que se puso como etiqueta. Si te soy bien sincera, Maru, a raíz de pandemia se destapó mucho el trastorno bipolar, o sea, pero real, ¿no? O sea, cuando hablamos de trastorno bipolar, realmente estamos hablando de una enfermedad, pues sí, cerebral, severa, ¿no? Y se necesita conocer también qué es un trastorno bipolar. Un trastorno bipolar también se le llega a conocer como la enfermedad maníaco-depresiva o depresión maníaca. ¿Por qué? Porque está caracterizado por esos dos eventos, por un episodio maníaco o por un episodio depresivo, ¿no? Entonces, explico, un episodio maníaco es de repente esta carga de energía como muy activos, pero es una energía extrema, ¿no? O sea, de repente como estar así en un punto muy, muy enérgicos, muy, muy felices, muy animados, y de repente pueden estar tristes o deprimidos, pero no es que cambie, o sea, no es que en la mañana me sentí súper enérgico y en la noche me dio tristeza, entonces ya soy bipolar. No, o sea, sí hay un proceso. Normalmente estos episodios maníacos, dependiendo del trastorno bipolar que sea, porque también hay tipos 1 y 2, no voy a profundizar tanto en eso porque eso la realidad es que nos llevaría más tiempo, pero dependiendo del trastorno bipolar que sea, va a depender también la duración, ¿no? Entonces, real cuando hay un episodio maníaco, tarda a veces 2 semanas, dura una semana, ¿no? Pero es como constante, o sea, el episodio maníaco, la energía, la parte muy feliz se mantiene toda la semana y de repente venimos la siguiente semana con un episodio depresivo, pero es, o sea, de verdad de estar muy, muy tristes, ¿no? Eso, digamos que es la característica principal de un trastorno bipolar, que tiene que haber
un episodio maníaco y un episodio depresivo. Ahora, eso también es importante. ¿Y por qué es importante acudir al psicólogo? Porque si hablamos de un adolescente, ¿no? ¿Qué sucede? Que un adolescente pues va a padecer, ¿no? O sea, es decir, constantemente va a padecer como de una molestia. ¿Por qué? Pues porque está creciendo, se está desarrollando, está experimentando nuevos cambios. Por eso se llama adolescencia, ¿no? Porque el adolescente literalmente adolece. Y muchas veces, pues sí tienen diferentes cambios de este estado de ánimo, ¿no? Desde, no sé si los terminó el novio, la novia, si los papás se están peleando, y por supuesto eso se va a ver manifestado pues en una emoción, en un sentimiento, pero no por esa razón puede ser un trastorno depresivo. Cuando llegan a la parte pues con nosotros, puntualmente con nosotros, y nos dicen, no, pues mira, yo creo que tengo, ¿no? Depresión. Bueno, lo primero que hacemos es partir por un diagnóstico. Para detectar trastorno bipolar, incluso varios trastornos mentales, no hay como tal un análisis de sangre ni estudios del cerebro. O sea, hay para algunos que sí, pero hay para otros que no, ¿no? En el caso de trastorno bipolar, por ejemplo, no hay como un análisis, ¿no? O sea, no hay un análisis, llamémosle como médico, de, voy a ir a tomarme un estudio de sangre, o voy a irme a tomar, no sé, un estudio del cerebro. Lo que se hace es que se empieza a ver la sintomatología. Lo que hacemos es que nosotros realizamos una batería de pruebas. Esto son aproximadamente de 5 a 8 pruebas, ¿no? Estas pruebas son desde baterías psicométricas, para determinar, ¿no? Si tenemos la parte de depresión, si hemos tenido como esta ansiedad, vamos nosotros clasificando esas pruebas, ¿no? Una prueba de personalidad, más aparte también tenemos esta técnica de la observación, ¿no? Realmente cuando un paciente llega con nosotros, lo que hacemos es que sí hacemos un método científico, porque lo que estamos haciendo es analizar el caso, ¿no? Es puntualmente tu situación, tu caso. Vemos tu historia de vida, y entonces vamos a ver, viendo todos los elementos que hay que pueden sumar a que esto pues sí sea como tal un trastorno bipolar. Muchos de los trastornos bipolares vienen por una cuestión genética y se desarrollan a finales de la adolescencia, y eso lo quiero enfatizar mucho, Maru, porque últimamente también se ha puesto de moda el de, pues es un adolescente, o sea, tiene, no sé, me está entrando, ¿no? 14 años, y entonces ya tiene trastorno bipolar. O sea, sí, pero el trastorno bipolar muchas veces puede ser como, o lo ven como en una etapa. Efectivamente, la adolescencia tiene etapas en donde estamos arriba, etapas en donde estamos abajo, pero cuando ya hablamos de un trastorno bipolar, se desarrolla al final de la adolescencia y principios, obviamente, de nuestra juventud, o muchas veces al inicio de una vida adulta, ¿no? Es ahí cuando... ¿Y cuál es el final de la adolescencia? ¿Qué edades? Mira, ahorita la normativa en realidad ha cambiado muchísimo. ¿Te acuerdas que lo platicamos en la entrevista pasada? Pero la realidad es que iniciamos la adolescencia partiendo de los 12 años, ¿no? Hasta los 19 años. Después de los 19 años ya empezamos a entrar a una etapa que le llamamos joven adulto, ¿no? ¿Por qué? Porque de los 19 a los 25, o sea, ya hay una madurez mayor. La realidad es que... Son los teenagers, ¿no? Famosos teenagers. Son los teenagers. Uh-huh. Es correcto. Ya cuando hablamos también de jóvenes adultos, sí te puedo decir que nuestro cerebro se termina de desarrollar a los 25 años, puntualmente la parte prefrontal, que es la que nos ayuda a tomar decisiones. Entonces, parte a los 25 años. Es de verdad, y lo digo con mucha seguridad, es muy complicado diagnosticar, porque de verdad me han llegado diagnósticos de niños y adolescentes. Es muy complicado diagnosticarlos en la niñez y en la adolescencia. Sí hay casos, pero son muy específicos, ¿no? O sea, o casos muy contados. No es algo que pueda pasar con todos los niños o que pueda pasar con todos los adolescentes, y eso sí lo quiero enfatizar. Y se tiene que llevar sí o sí un proceso terapéutico. ¿Por qué? Pues porque al final es complicado, ¿no? O sea, porque la estructura cerebral, pues sí, en realidad tiene como cambios, ¿no? Nuestros neurotransmisores ahora sí nos están transmitiendo de la manera correcta,
y pues se requiere como estar en constante acompañamiento, ¿no? En donde nos ayuden a tomar decisiones, en donde nos ayuden a enfrentar un episodio, en donde nos ayuden a gestionar bien nuestra tristeza, ¿no? O sea, como empezar a trabajar cosas, porque cuando tenemos un episodio depresivo, normalmente un adolescente llega a sentirse triste, a quejarse de mucho dolor, como dolor, o sea, dolor físico, ¿no? Dolor del estómago, de la cabeza, del cuerpo, duerme demasiado o no duerme, se sienten culpables o inútiles, comen demasiado o dejan de comer, tienen muy poca energía y no les interesan actividades divertidas, o sea, por más que tú hagas muchas cosas, no les interesa. Piensan mucho en la muerte y en el suicidio. Eso es cuando hay un episodio depresivo. Entonces, si te das cuenta, realmente me vas a decir, Shari, me estás describiendo a un adolescente. Pues sí, porque los adolescentes en general suelen padecer esto, pero digamos que todo esto que te acabo de mencionar se intensifica, ¿no? Entonces, por eso necesitan llevar como este acompañamiento para que pueda gestionar mejor lo que están sintiendo. Okay. Pues sí, porque bueno, también y también también sucede, ¿no? De las personas que son como muy ecuánimes y que no pasan por esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, en mi caso, yo considero que yo no fui una adolescente típica, como a lo mejor mis amigas o mis hermanas de que tenían esos picos. Yo era como muy seria, muy responsable, muy estudiosa. Entonces, cuando tienes hijos, es ese shock, ¿no? Que dices, ¿y por qué es así si yo no era así? ¿No? O el que sí era así entiende entonces al adolescente. Pero en este sentido que tú dices que no se puede diagnosticar fácilmente y que solamente requieren acompañamiento, ¿en qué momento se toman ya decisiones, por ejemplo, como de medicar a una persona? Y otra pregunta, de toda la gente que pueden llegar a diagnosticar como maníaco depresiva o que tienen trastorno bipolar, ¿cuánta gente toma la decisión de quitarse la vida? ¿Y qué tanto pueden hacer ustedes para que esto no suceda? Ok, bueno, igual también voy entonces a describir cómo se detecta un episodio maníaco para que podamos ya identificamos lo que es un episodio depresivo, vamos a identificar lo que es un episodio maníaco y de ahí hablamos del tratamiento. Un episodio maníaco es cuando un adolescente está como incluso como muy irritable, como muy acelerado, llega a tener como problemas para dormir, pero incluso no se siente cansado. Es como si hubiese tomado muchísimo café y se viera como todo con mucha energía, pero no presenta como cansancio. Tiene problemas para mantener la concentración, suele hacer cosas riesgosas, eso también es importante, suele poner como su vida en riesgo, ¿no? O sea, como subirse un coche y decir, pues voy a acelerar, ¿no? Y a ver qué pasa. Porque hacen cosas que ponen su vida en riesgo, ¿no? Hablan demasiado rápido sobre muchas cosas diferentes, es como si su cerebro fuera muy, muy rápido, se sienten muy felices y hacen como cosas, llamémosle, exageradas o dramáticas, muy estridentes. Eso es un episodio maníaco. Entonces, cuando ya nosotros empezamos a detectar que de repente una semana tiene este episodio maníaco y otra semana tiene ese episodio depresivo, como que se mantiene, entonces ahí es cuando ya necesitamos como buscar una atención. Lo primero que sí me gustaría enfatizar es que el trastorno bipolar en realidad no tiene cura, ¿no? Por eso te hablaba de este acompañamiento, porque el trastorno bipolar en realidad no tiene cura. Lo único que sucede es que se puede ayudar a controlar los síntomas para que la persona pueda tener como una vida buena, ¿no? Un bienestar. Y se hacen como, digamos que incluye dos tratamientos, que sería la parte médica, ¿no? Y la parte de terapia. Cuando hablamos de la parte médica, ahí sí puntualmente se encarga un psiquiatra, y cuando hablamos de terapia, hablamos de pues este acompañamiento psicológico. Es importante enfatizar que hay diferentes tipos de terapia, eso también lo profundizamos un poquito en la entrevista pasada, porque varía, ¿no? O sea, según el tipo de terapia, puntualmente, por ejemplo, para trastorno bipolar funciona
cognitivo-conductual, ¿no? Porque va a seguir teniendo estos episodios, ya no a la misma magnitud y ya no tan feos como a lo mejor los llegaba a tener, pero pues se van a seguir presentando, ¿no? Entonces lo que se hace es justamente como ayudarlo. Lo primero también es que nosotros hacemos como este diagnóstico. La verdad es que para los pacientes es fuerte, o sea, incluso hemos tenido por experiencia que de repente los papás como que no lo creen, como que es no, o sea, eso no le puede estar pasando a mi hijo, ¿no? Y entonces también ellos necesitan ese acompañamiento de sí, o sea, este tipo de cosas, porque a veces los papás dicen, pues ya, o sea, que solo le eche ganas y que se porte como mejor y que se ponga feliz, ¿no? Y pues las cosas no funcionan de esa manera. Entonces también para los papás es que puedan llevar ese acompañamiento y entender que, o sea, su hijo o hija no están mintiendo sobre los síntomas, o sea, realmente les está doliendo, realmente les está costando y entonces pues requieren mucho como esta parte de ser pacientes, de poder hablar con sus hijos y animarlos, de escucharlos con atención, ¿no? O sea, puntualmente con atención, porque a veces es como de, pues sí te estoy escuchando, pero no te estoy prestando atención, ¿no? Ser comprensivos, incluso cuando tiene estos episodios maníacos o estos episodios depresivos, ayudarlos a que tengan como diversiones, ¿no? Y que puedan encontrar una diversión sana sin poner su vida en riesgo y precisamente en este tratamiento. Cuando el paciente también llega, pues se hace el informe al final de, no sé, 4 o 6 sesiones, después de que ya se tenga todos los resultados de las pruebas, se hace un informe en donde se dice cuáles son las características que cumple. Nosotros nosotros los psicólogos nos basamos en el DSM-5, que es el diagnóstico que se utiliza para diagnosticar la parte de trastornos mentales, de bipolaridad, de estados de ánimo, y con los criterios que ya vienen ahí estipulados se entrega el informe, ¿no? El paciente debe de cumplir con esos criterios para realmente poderlo diagnosticar. No es, ahorita yo lo que acabo de decir son como estas características, pero en el DSM-5 vienen estos criterios y nosotros lo que hacemos en el informe es poner los criterios con los cuales el paciente cumple. De ahí, pues se canaliza con el psiquiatra y se acompaña. ¿Por qué? Porque a veces también es complicado para el paciente porque se tiene que empezar, no sé, a tomar medicamento y el medicamento puede tener efectos secundarios, ¿no? Y muchas veces no les gusta y a veces no quieren ir porque es como, es que no estoy mal, ¿no? O sea, como aceptar incluso que tienen una enfermedad es súper fuerte, Maru, o sea, muy fuerte porque es como si alguien te dijera, mira, es que tienes esta enfermedad y no se va a quitar, ¿no? Entonces, sí es un duelo también por lo que ellos están pasando y es poderlos acompañar. Ahorita me decías como cuántas personas, ¿no? La realidad es que se ha detectado, o sea, puntualmente con nosotros, al menos de los pacientes, tampoco es que diagnostiquemos, digo, o sea, no es tan común que diagnostiquemos trastorno bipolar porque sí se requiere un proceso, pero los pacientes que hemos tenido con trastorno bipolar, pues la mayoría sí suele ir con el psiquiatra, pero sí llegan a tener como mucho este compromiso en terapia, ¿no? Y no solo el paciente, sino también los papás, o sea, están constantemente, vienen constantemente. Nosotros estamos mucho al pendiente también, ¿no? Porque sabemos lo complicado que es tanto para los papás como para el paciente el poderlo controlar y lo hacen. Sí se requiere como un ejercicio clínico minucioso y un seguimiento como muy estrecho con los pacientes que llegan a experimentar este trastorno, porque sí requieren este acompañamiento. Y la realidad es que es uno de los índices más altos. Trastorno bipolar se ha tenido como índices altos, pero te digo, es a medida de finales de la adolescencia, ¿no? Y que se llega a diagnosticar, pero pues sí se requiere como toda esta evaluación. Oye, ¿y las personas que tienen trastorno bipolar son peligrosas para ellas mismas y para los demás? O sea, ¿sí al grado de que puedan agredir a alguien? Si llegan a tener, justo estando en un episodio maníaco, pueden llegar a tener un episodio de irritabilidad muy fuerte, sí, pero puntualmente el riesgo es más para ellos, ¿sabes? Se sienten como muy impotentes con ellos mismos y sí lo pueden llegar a hacer. Normalmente también tienen conductas muy autolesivas, ¿no? No sé, estar en drogas, cutting, o sea, sí buscan como una forma, como que los lleve al límite, ¿sabes? O sea, como
hacer cosas que digan, es que esto me pone en riesgo, pero es más con su persona más que con otras personas. Ya cuando empezamos a ver como de que puede haber riesgo, no sé, de otras personas, no sé, quiero matar a alguien, ya estaríamos hablando de una cuestión o de un episodio psicótico. Y ahí ya sería otro trastorno, no sería necesariamente trastorno de bipolaridad. Sí, ahorita que mencionaste lo de cutting, ¿puedes explicar qué es? Y bueno, sí, hay algunos, porque yo tengo hijos adolescentes, ¿no? Entonces sí me mencionan, ¿no? De que tienen compañeros que practican cutting. Y sobre todo a raíz del encierro y de la pandemia, muchos van a terapia. En este caso es algo físico que te puedes dar cuenta de este tipo de conductas en las que hay lesiones. ¿Cuáles hay? Ok, bueno, primero iniciemos con el cutting. El cutting es una automutilación, es realizarse cortes en la piel. A veces los adolescentes lo hacían anteriormente mucho en las muñecas, ¿no? O sea, en esta parte de las venas, en las muñecas, ahí se cortaba. Pero como eso es muy visible, empezaron a hacerlo en la ingle. Entonces, ahorita te puedo decir que muchos practican cutting, o sea, literalmente se automutilan, se cortan la piel en la ingle. Y entonces eso lo hace como más complicado porque pues ahí no se ve, ¿no? ¿Qué sucede con las personas que llegan a experimentar este tipo de conductas, ¿no? Es como una mala adaptación. Muchas veces lo que sucede es que es tanto el malestar interno que están teniendo que buscan un malestar físico. Es como si ese dolor físico les recordara que hay dolores más fuertes que el dolor interno que están sintiendo. Y también, o sea, digo, el cutting no quiero decir que es como el más famoso, pero bueno, es del que se ha escuchado como más. Pero también tenemos otro tipo de autolesiones, ¿no? Estas autolesiones pueden llegar a ser incluso desde morderse, ¿no? Hay personas que a veces hasta se succionan como la piel, como si se hicieran un chopetón, pero es hasta que se queden marcados. Hay otros que lo que hacen es pegarse, o sea, cierran el puño y comienzan a pegarse. Algunos se arrancan el cabello, se jalan el cabello, también la parte a lo mejor de repente cortarse como un pellejito, ¿no? Y que después ya empieza a ser como de que de verdad se empiezan a quitar la piel, ¿no? O sea, se empiezan a llevar gran parte de la piel, eso también entra como autolesiones. Y normalmente las autolesiones suelen comenzar en la preadolescencia o en los primeros años de la adolescencia, ¿no? Cuando hay como muchos cambios emocionales que son muy frecuentes y son de forma muy inesperada, ¿no? Entonces, esta preadolescencia inicia de los 12 años a los 13 años. Es como, le llamamos preadolescencia, pero también llega a ser como la edad perdida. ¿Por qué? Porque justamente no son ni adolescentes 100% ni niños, ¿no? Entonces, como que de repente uno tampoco sabe cómo tratarlos y es ahí donde ellos también comienzan a tener como estas autolesiones. Las autolesiones pueden ser de autoagresión o de automutilación. O incluso las de autoabuso, que ahí la parte de autoabuso también entra como abusar de sustancias, ¿no? Entonces, por ejemplo, automutilación entra el cutting, el morderse, el hacerse como, o sea, literal, algún corte, ¿no? Cuando hablamos de una autoagresión es maltratarse y ya cuando hablamos de un autoabuso hablamos como de este uso de sustancias dañinas. Ok, oye, ya que se nos va a acabar el tiempo, está súper interesante todo lo que estás diciendo. Nada más que tengo una pregunta. ¿Tiene que ver algo la alimentación? Porque ya ves que te dicen, cuando tienes un bebé, no le des nada con azúcar después de las 6 de la tarde, ¿no? O ves en las películas, ¿no? De que alguien está triste y abre el refri y se come el helado. No sé, ¿qué tanto tiene que ver la dieta con este tipo de trastornos? ¿Ayuda? La realidad es que sí ayuda. Cuando hablamos de que un paciente presenta trastorno de bipolaridad, suele tener como una mala dieta, ¿no? O sea, su alimentación es mala.
y busca mucho de repente tener como mucha ingesta de azúcar, grasas y carbohidratos. ¿Por qué? Porque cuando tiene este episodio maníaco puede tener como mucha energía y normalmente cuando queremos como que esa energía permanezca, pues consumimos azúcar, grasa, ¿no? O sea, carbohidratos. Y cuando llegamos a tener este episodio depresivo pasa lo mismo, ¿no? O sea, quiero a lo mejor como algo que me ponga energía o que me dé energía más bien, y entonces se consume más. Pero muchas de las cosas para tratar trastorno bipolar sí se sugiere que tengan una mejor alimentación en donde se pueda reducir la parte de ingesta de alimentos con azúcar, con grasas, con carbohidratos, porque eso también llega a generar ansiedad. Entonces, muchas de esas cosas lo que buscamos es que pues se reduzcan, ¿no? Y que también puedan llegar a consumir omega 3, que por ejemplo ahí tiene que ver mucho, no sé, salmón, pescado, agua y ejercicio, ¿no? Va a ser como un trabajo totalmente integral, porque obviamente, no sé, en terapia a lo mejor van a venir una vez a la semana, pero el resto de la semana tienen que seguir como cuidando de ellos a través de, pues, de estas actividades. Oye, y bueno, tú das consulta privada y afortunadamente, como están en la asociación, pueden dar ustedes cuotas de recuperación. Pero la gente que no tiene recursos o que está muy lejos de ti, en el sector salud público, ¿de qué forma ayudan a los pacientes? ¿O con quién tienen que acudir de primera instancia? Ok, bueno, aquí en Ancla tenemos la normativa de no se le niega a nadie el servicio por una cuestión económica. Es decir, si tenemos una persona que quiere pues un tratamiento terapéutico, se le atiende. En realidad nuestra cuota máxima es de 300 pesos, pero si no puede pagar esa cuota, nosotros lo atendemos. Sí pedimos como una cuota, pero o sea, no hay precio como tal, ¿no? O sea, si alguien nos dice, sabes que yo puedo darte esto, se acepta, ¿no? ¿Por qué? Porque para nosotros lo más importante es poder apoyar, ¿no? Algo que como Ancla tenemos ahora sí, muy tatuado en el corazón es que queremos ver una generación transformada, ¿sabes? O sea, nuestra generación, la generación de adolescentes que ahorita tenemos y de niños, la realidad es que ha sufrido muchísimo. Entonces, queremos abrazar esa parte. Lo que sí es que nosotros atendemos en esta parte psicológica, pero lo que hacemos en sector salud es que puedan llevar su tratamiento psiquiátrico, porque muchas veces en esta parte psiquiátrica pues les dan el medicamento, ¿no? Y porque el medicamento la realidad es que sí es caro, o sea, el medicamento para tratar trastorno bipolar sí es caro, ¿no? O sea, bueno, para tratar cualquier trastorno, ¿no? O sea, ya sea de ansiedad o de depresión, el medicamento es caro. Entonces, si tienen como acceso a una instancia médica pública, lo que hacemos es que pues vayan a su cita psiquiátrica, se les pueda dar el medicamento y nosotros los acompañamos en ese proceso terapéutico. Oye, pues se nos terminó el tiempo. Vamos a tener que hacer más entrevistas, más charlas. Pero bueno, ahorita, sí, yo sé. Pero bueno, ¿nos puedes repetir, por favor, tus contactos, el nombre de la asociación, en dónde están, para que la gente lo anote? Claro. Y pues agendaremos otra plática más. Gracias. Me parece, muchísimas gracias, Maru. Te doy primero nuestro número de WhatsApp, que es por donde pueden agendar. También lo pueden hacer por medio de nuestras redes sociales. Nuestro número de WhatsApp es 729-27-000-58. Lo repito, 729-27-000-58. Estamos ubicados en Metepec, Estado de México, sobre la calle 16 de septiembre, número 119, en la colonia San Jerónimo Chicahualco, justo frente a la Casa de Cultura. Y nos pueden encontrar también en nuestras redes sociales como ancla.ej. También subimos contenido socioeducativo y es confiable, 100% confiable. Todo lo que subimos, pues obviamente lo elaboramos. Y pues ahí también podemos con eso ayudar, ¿no? Desde empezar a dar como alertas preventivas para que puedan acercarse a nosotros, nos pueden mandar mensajito y nosotros con mucho gusto les respondemos. Pues muchísimas gracias, Shari, por haber estado en el programa. Estaremos contigo en más ocasiones para que nos expliques, ¿no? Cuál es el actuar, ¿no? de las enfermedades mentales y de qué forma ustedes pueden ayudar a las personas, porque sí es muy importante. También la mente se enferma,
sobre todo en situaciones extremas. Entonces, pues existen ustedes y ustedes pueden ayudar a las personas. Entonces, que la gente no se asuste o que no tenga miedo de que digan, ay, es que toma medicamento, ay, es que va al psicólogo, está mal. No, todo lo contrario. O sea, estás actuando para poder tener una mente sana y tener una vida plena, ¿no? Para eso es la ayuda psiquiátrica y psicológica. Muchísimas gracias por haber estado conmigo. Estoy platicando con Shari Esquivel. Ella es fundadora de una asociación que se llama Ancla Experiencia Juvenil. Es una institución de asistencia privada que está en el Estado de México. Yo soy Maru López, esto es Súmate una Causa. Voy a salir de vacaciones. Mi cotitular, Jesús Arizmendi, que es el director de la Fundación para la Promoción del Altruismo, estará apoyándome haciendo las entrevistas. Y la próxima semana tendremos como invitado al doctor Arturo López, de Centros de Orientación Familiar y Salud, también del Estado de México. Muchísimas gracias, Shari, por haber estado aquí. Yo me despido. Gracias a Ojo de Agua, gracias a Promo Estéreo. Y te dejo el último mensaje, Shari. Buenas tardes. Perdón, son buenos días. Gracias. Hasta pronto. Muchísimas gracias a ti, Maru. Un placer estar. Hasta pronto. Nos vemos la próxima semana. Esto es Súmate a una Causa. Buenos días. Este programa está patrocinado por Ojo de Agua. Comes bien, pero